La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y ustedes lo estaban viendo y se están conectados a través de nuestras plataformas audiovisuales. Tenemos hoy de nuestro Pato al Agua Rubén Darío Lizarralde, que es precandidato presidencial. Lo conocen ustedes, sobre todo lo recordarán porque fue ministro de Agricultura. Gracias, exministro, por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Para mí, todo un placer. Y usted ha trabajado en el área pública, fue ministro de Agricultura, entre otros, pero también ha trabajado en el sector privado. ¿Cuál es esa visión que tiene usted de país para decir, me lanzo al agua en medio de tantos patitos que hemos visto por estos días, que ya poco a poco se va decantando el tema, pero pues todavía son muchos? ¿Qué lo lleva a usted, qué lo motiva a lanzarse a esta aventura? Primero, cierto, poco a poco seguirá decantando. Segundo, ¿por qué estoy yo aquí? Porque yo soy un gerente. El 80% de mi vida profesional ha sido en el sector privado. E inclusive cuando he estado en el sector público también he sido gerente. Y este país lo que requiere hoy es resultados, hechos, desarrollos. Y he tenido la oportunidad, tanto en el Magdalena Medio como en la Orinoquía, no solo de salvar muchos puestos de trabajo, sino también de generar riqueza. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, generé riqueza para 300 familias campesinas que se volvieron dueñas de cultivo y de tierra. Pero lo más importante, lo pagaron la tierra y pagaron el cultivo. Lo que hicimos fue diseñar un modelo que le permitiera a esos campesinos, que al principio el 75% de ellos eran analfabetos, nosotros los capacitamos, nosotros los educamos, nosotros los preparamos, que se volvieran administradores, se volvieran empresarios. Hoy esos campesinos no tienen 3.000 hectáreas, hoy esos campesinos tienen 5.500 hectáreas. Y si ustedes multiplican 5.500 hectáreas sembradas de palma por 30 millones de pesos que vale cada hectárea de tierra sembrada de palma, eso le da la módica cifra de 165.000 millones de pesos que tienen esos campesinos que antes a duras penas tenían trabajo, no tenían un centímetro de tierra, se volvieron propietarios, se volvieron empresarios, además con un tremendo éxito. Sí. Pero, ¿qué tiene de importante esto? Este es un modelo que lo copiamos de Malasia y de otro modelo que hay en los Estados Unidos que se denominan las ESOPs. ¿Cuál es la importancia de esto? Si el país quiere tener paz, si el país quiere tener desarrollo, si el país quiere que el sector industrial inclusive se fortalezca, tenemos que acabar con la economía ilegal, no solo de la coca, sino también de la minería ilegal. Y para acabar con las 320.000 hectáreas de coca, tenemos que sembrar 2.300.000 hectáreas de otro cultivo. Pero no es solo sembrarlo, ese cultivo tiene que tener mercado. Y la palma y la caña de azúcar en la Orinoquía tienen la tierra, esas 2.300.000 hectáreas, para producir SAF. ¿Qué es SAF? Sí. SAF es el combustible sostenible para aviación. Es el que ya están empezando a usar las aerolíneas internacionales que combinan con la gasolina tradicional. De modo que nosotros tenemos una oportunidad de oro en Colombia para acabar con la coca, para generarle ingresos y riqueza a esos campesinos que hoy están sembrando coca, para que haya paz. Anterior a esta oportunidad que me dieron, estaban hablando de lo que estaba pasando con Venezuela y estaban horrorizados porque habían matado a una gente en las lanchas que estaban traficando con coca. Pues resulta que cuántos magistrados en este país han fallecido gracias a la coca, cuántos soldados y policías han fallecido gracias a la coca, cuántos pueblos siguen siendo bombardeados con esas tubetas de gas gracias a la coca.
Y respecto de eso sí no decimos nada. Respecto de eso sí seguimos permitiendo que el país se siga desmoronando y que los más pobres sean los que sufran y que esta economía y este país sea cada vez más ilegal. Sí. De modo que como primera instancia precandidato. tenemos ese proyecto. Precandidato, bueno, usted me menciona aquí varias cosas, le entiendo, y usted se siente más gerente que político, porque pues usted también pasó por Indupalma y por eso entiendo que me dé el ejemplo de este monocultivo, pero usted habla justamente de monocultivos que por un lado tiene estos beneficios que usted está mencionando, por el otro tiene muchísimas críticas los monocultivos de caña de azúcar, de palma, etcétera, etcétera, por el impacto también social que tiene. ¿Cómo manejaría usted esto de llegar a ser, bueno, candidato no, si llega a ser presidente en el país? Porque claro, hay que poner una serie de balanzas importantes, no solamente en términos económicos, sino sociales y culturales. Excelente la pregunta. Mire, en este país hay 25 millones de hectáreas, 25, donde no se está haciendo absolutamente nada. Y no es solamente palma y caña. En esa tierra, primero, se puede sembrar también, y se está sembrando maíz y se está sembrando soya. El desarrollo, por ejemplo, que se ha dado en la Orinoquía por parte de la Facenda, por ejemplo, por parte de los menonitas, por ejemplo, por parte de una cantidad de inversionistas brasileños y argentinos que empiezan a llegar. Es extraordinario. Estamos sembrando marañón por allá en el Bichada, cerca a Puerto Carreño, ya hay más de 20,000 hectáreas. También tenemos forestales. También tenemos un desarrollo supremamente importante, que lo estudiamos departamento por departamento en la costa Caribe. Nosotros hicimos un análisis no solamente de lo que se podía sembrar competitivamente en la costa Caribe, sino adicionalmente cómo estaban los mercados de la costa este de Canadá, Estados Unidos, el Caribe y la Comunidad Europea. Miren, Colombia con gerencia, con decisión, con carácter, porque hay que tenerlo todo, con conocimiento, puede acabar con la pobreza extrema rápidamente, porque este país tiene con qué, tiene los elementos para poder acabar con ello. Sí, doctor Lizarralde, mire, permíteme y lo llevo al punto de la mecánica electoral, si se quiere. Usted es del Partido Conservador, ha tenido toda la vida su militancia en el Partido Conservador, fue ministro de Agricultura del doctor Santos. El doctor Santos está ahora, él había dicho que no se iba a meter mucho en el tema de la política interna, pero lo está haciendo. Usted, si es por el Partido Conservador, usted ha tenido acercamientos, por ejemplo, para la convención, ya hay un candidato, hay varios candidatos, pero digamos que el que más se está moviendo es el doctor Cepeda, Efraín Cepeda. ¿Usted está pensando en el Partido Conservador, está pensando en el doctor Santos, o usted va con su candidatura hasta dónde y de qué manera? ¿Con firmas? ¿Cómo lo está haciendo? Aclaremos lo siguiente. Yo fui ministro del presidente Santos en el primer gobierno. Yo estaba en Indupalma y llevaba 19 años en Indupalma. Él conoció lo que hicimos en Indupalma. Él se dio cuenta cómo generamos propiedad en Indupalma. Inclusive estuve varias veces en su despacho explicándole el modelo, porque él estaba interesado en conocer el modelo. Hasta que lo entendió y me dijo, ¿por qué no hacemos esto a nivel nacional? Y le dije, solo porque usted quiere que lo hagamos a nivel nacional y lo vamos a hacer a nivel nacional, estoy dispuesto a retirarme de Indupalma, con quien tenía otros proyectos. Esa empresa, que al principio era una especie de finca, la habíamos vuelto una banca de inversión del sector agroindustrial. Y estuve dispuesto a renunciar a eso si íbamos a hacer eso a nivel nacional. Desgraciadamente, llego al gobierno, presento un proyecto de ley donde despolitizábamos el concepto de la tierra, porque si aquí no ha habido un desarrollo agroindustrial es porque el concepto de la tierra ha sido politizado completamente y por eso no tenemos el desarrollo que tenemos. Se presenta el proyecto, inclusive el presidente Santos alcanzó a pedirle a sus ministros que respaldaran el proyecto, pero luego las FARC, que estaban iniciando ese proceso de negociación, se atraviesa y dice que si ese proyecto sigue adelante, entonces hasta ahí llega el proceso de negociación y obviamente el presidente Santos prefirió el proceso de negociación, como todos lo sabemos,
y yo no tuve nada más que hacer en el gobierno y me fui. Sí. De modo que por ese lado no va. Entonces, ¿por qué lado va, Definitivamente, señor Lizarralde? Porque acá estamos viendo, usted salió, entiendo yo, del Partido Conservador, usted me corregirá si tenemos acá mal su perfil. Ahora, ¿esta precandidatura la quiere lograr por firmas o tiene algún aval o cuál es su camino para lograr pues ser candidato presidencial? A ver, por firmas no voy. Ok. Yo he sido toda la vida conservador y renuncié hace como 6 años al Partido Conservador porque consideré que el Partido Conservador se había alejado de los propósitos fundamentales que ese partido representaba. No me aceptaron nunca la renuncia. Ahora estoy en conversaciones con varias organizaciones, incluido el Partido Conservador, porque en estos momentos la candidatura no debe ser una candidatura de partido, tiene que ser una candidatura nacional. El propósito es nacional. Como va a quedar este país, va a requerir del apoyo de los mejores, del trabajo de los mejores. Este país tiene que ser totalmente reestructurado. Lo van a dejar muy mal en muchos sectores de la economía, inclusive en muchos sectores que son fundamentales para el pueblo, como el de la salud. Sí. Todavía, por obra y gracia del Espíritu Santo, no hemos empezado a padecer los cortes de energía, por ejemplo, pero seguramente el próximo año vamos a empezar a tener dificultades. Sí. Entonces, aquí vamos a tener que manejar esto con bisturí muy delicadamente. Muchos de los candidatos que se están presentando consideran que esto requiere de una reforma tributaria para ajustar las finanzas del Estado. No, si nosotros aumentamos la tarifa tributaria, no vamos a tener quien invierte en Colombia. Aquí podemos hacer una reestructuración de la deuda con los mismos acreedores. Señor Lizarralde. Sí, señora. Nos queda poco tiempo, me toca despedirlo porque ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue, pero hagamos un pacto, si le va bien, obviamente usted estará nuevamente aquí en los micrófonos, queríamos saber pues hacia dónde apuntaba su candidatura, vamos a ver entonces qué aval consigue y si esas propuestas que nos trae acá las logra efectuar ya pues como presidente del país, uno nunca sabe. Feliz día para usted. Muchas gracias, un abrazo muy grande.